Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les enseñaré cómo se realiza el cálculo de la claritromicina. La claritromicina es un antibiótico dentro del grupo de los macrólidos. Al igual que la acitromicina, su mecanismo de acción es similar. Su mecanismo de acción consiste en la inhibición de la subunidad 50S de los ribosomas de las bacterias y de esta manera impide la formación de proteínas por parte de las bacterias. La dosis para calcular la claritromicina es de 15 miligramos por kilo día, la cual se tiene que dividir en dos porque se va a realizar la ingesta del mismo en 2 tomas al día, es decir, cada 12 horas. La claritromicina es un antibiótico muy utilizado para infecciones respiratorias, como por ejemplo faringitis, amigdalitis, sinusitis, bronquitis aguda, también para la otitis. También es un antibiótico muy bueno para combatir las bacterias denominadas atípicas y también las micobacterias. También es muy utilizada en terapia combinada, como por ejemplo en la erradicación de Helicobacter pylori. En esta ocasión tienes que estar atento al video porque poco a poco iré avanzando cómo se realiza la dosis con varios ejemplos y poco a poco también iré avanzando con el ritmo para que de esta manera puedas también repasar y también calcular tú mismo con los mismos ejemplos y ver si te salen los mismos. Como siempre, tenga a la mano una calculadora, un lapicero, un lápiz y de esta manera pues verás cómo se calcula la claritromicina. Hola, entonces vamos a empezar con los ejemplos. Tienen que estar atentos y voy a empezar como siempre lentamente y luego iré avanzando un poco más rápido y espero que puedan entender. Van a seguir las diapositivas que están viendo en el vídeo y sigan el puntero, el láser en este caso, para que puedan saber de qué estoy hablando y en qué momento me encuentro. Como les había mencionado, la dosis es de 15 miligramos por kilo día, dividido en 2 tomas. Como mínimo se debe dar 5 días y como máximo se puede dar hasta 10 días, no habría problema. Como les mencioné, se utiliza este medicamento para infecciones respiratorias, ¿no? Y también para la otitis y otras infecciones. Y básicamente el periodo de tratamiento va entre los 5 a 10 días. Como vemos aquí en la diapositiva, estamos observando dos presentaciones. La presentación en jarabe y la presentación en tabletas. La presentación en jarabe, como vemos ahí, viene claritromicina de 250 miligramos por cada 5 mililitros del jarabe. En este caso este jarabe contiene 60 mililitros. Y en claritromicina, en lo que sería tabletas, vemos que hay tabletas de 500 miligramos. Una tableta hace referencia a una de estas cositas que está señalando el puntero, para que me puedan entender, porque algunos piensan que todo esto es tableta y no es así. Se hace referencia a esto de acá. Algunos le llaman pastilla, pero esto es lo que hace referencia al término tableta, y a esto lo llamamos blister. Siguiente. Ahora, en esta segunda diapositiva lo que vamos a observar es el primer ejemplo. En este caso tenemos un niñito de 5 años de edad. Tiene 5 años de edad y además un peso de 19 kilogramos. Vamos a calcular la dosis. La dosis se calcula el peso por la constante, que en este caso es 15. Siempre va a ser el peso por 15. En este caso sale 285 miligramos. Estos 285 miligramos lo divido entre 2. ¿Y por qué entre 2? Porque como les había mencionado en el principio, la claritromicina se da cada 12 horas, es decir, en 2 tomas por día. Por eso lo divido entre 2. Si lo divido entre 2 me sale 142.5 miligramos, que redondeando lo podríamos dejar en 143 miligramos, que tendríamos que darle a este niño de 5 años cada 12 horas. Hacemos una regla de 3 simple. Sabemos que en 5 mililitros del jarabe hay 250 miligramos del mismo. X, que sería el volumen del jarabe que queremos calcular, para darle 143 miligramos. Hacemos la regla de 3 simple. Despejamos X y X nos sale 2.86, que redondeando sería 3 mililitros. Es decir, le daríamos 3 mililitros cada 12 horas, en la mañana y en la noche, ¿no? Por el número de días que considere el médico. Siguiente. Tenemos otro ejemplo, un adolescente de 14 años, tiene un peso de 50 kilogramos. Vamos a calcular su dosis, que sería su peso, 50 por 15, que es la constante como siempre,
en este caso en este medicamento, y vamos a sacar un resultado de 750 miligramos. Este resultado lo dividimos entre 2 porque la dosis día tenemos que darlo en 2 tomas o cada 12 horas. Al dividirlo entre 2 me sale 375 miligramos, que es lo que tendríamos que dar cada 12 horas. Igual, vamos a calcular 375 miligramos en mililitros de este jarabe. Sabemos que en este jarabe por cada 5 mililitros viene 250 miligramos de claritromicina, como ven aquí donde está señalando el puntero. X, que es el volumen de lo que quiero calcular, de cuánto de jarabe, para poder darle 375 miligramos, es lo que vamos a dar por toma. Despejamos X, hacemos esta regla de 3 simple, sencilla, y X nos va a salir 7.5, que redondeando sería 8. Entonces podríamos dar 8 mililitros cada 12 horas. Hago un paréntesis aquí para pedirles que si mis videos les están ayudando, por favor compártanlo, suscríbanse, denle me gusta, activen las notificaciones para que de esta manera estén al tanto cuando suba nuevos videos. Ya se van a venir muchos videos que por estos días no he podido por falta de tiempo, pero que les va a ayudar bastante. También videos acerca de prevención, ya que sería mejor prevenir las enfermedades antes de tenerlas. Así que los próximos videos también voy a hacer varios acerca de prevención. Y más adelante también haré pues algunas transmisiones en vivo para que ustedes puedan hacer sus consultas y preguntas de manera abierta durante la transmisión. Otro ejemplo, tenemos un niño de 8 años, pesa 26 kilogramos. La dosis sería 26, ¿no? Como les mencioné, 26 por 15. 15 es la constante. Tenemos que nos sale 390 miligramos. ¿Ok? Dividimos entre 2 porque tenemos que dar en 2 tomas, ¿no? Y sale 195 miligramos. Sabemos que en 5 mililitros del jarabe hay 250 miligramos de claritromicina. ¿Cuántos mililitros que es X para poderle darle 195 miligramos? Despejamos X en esta ecuación y nos sale 3.9, que redondeando podría ser 4 mililitros. Entonces podríamos darle 4 mililitros cada 12 horas. Aparte, algunas personas me preguntan por qué dosis tengo que darle. Bueno, los videos básicamente son para personas que tienen aquella incertidumbre o aquella, ¿cómo se menciona?, curiosidad por determinar o por saber cómo le calculan las dosis a sus hijos. Más no es una forma de que ustedes mismos pues se automediquen, porque yo estoy en contra de la automedicación, porque ustedes no son médicos y quizás van a tratar una infección viral, por ejemplo, con antibióticos cuando no se debería hacer esto, ya que los antibióticos, como sabemos, si los usamos de manera incorrecta podría causar resistencia bacteriana, que significa que si más adelante pues de verdad les da una infección bacteriana y ustedes intentan darle un antibiótico que ya lo habían usado para una infección viral, quizás no le pueda hacer efecto a esas bacterias que podrían tener más adelante por estar usando antibióticos de manera desmedida sin ninguna indicación médica. Aparte que usar antibióticos también puede alterar la flora intestinal, efectos adversos secundarios que no quisiéramos que les pase a ustedes, y en mi caso pues obviamente que no. Otro ejemplo, por ejemplo, hay un niño de 3 años de 14 kilogramos. Su dosis se calcula 14, que es su peso, por 15, siempre por 15, que es la constante en el caso de la claritromicina. Nos sale 210 miligramos. Lo divido entre 2 porque ya sabemos que son 2 tomas. Hago mi regla de 3 simple y despejo X. Sé que en 5 mililitros hay 250 miligramos de la claritromicina. ¿Y cuántos mililitros tengo que darle para obtener 105 miligramos? Despejo X y me sale 2.1, que redondeando puede ser 2 mililitros. Entonces debería usar 2 mililitros cada 12 horas, mañana y noche, para que me puedan entender también es otra forma. Algunos pediatras yo veo que ponen la hora exacta y me parece muy bien. Otros ponen mañana, tarde, noche, otros mañana, noche. Supongo yo que bueno, le explican al papá, ¿no?, en qué horas o cada cuánto tiempo, y para que no se olvide el papá lo ponen mañana o noche. Bueno, es válido siempre y cuando siempre haya una buena información del médico hacia el paciente.
Acá tenemos otro ejemplo, un adolescente más grande, ¿no?, de 17 años, con un peso de 70 kilogramos. En este caso vamos a calcular la dosis, que sería 70 por 15, sale 1050. Si yo lo divido 1050 entre 2, me saldría 525 miligramos cada 12 horas. ¿Y por qué acá está tachado como, no? Se ve una X ahí. Es que la dosis máxima por toma de la claritromicina no debería superar los 500 miligramos. Y en este caso llegó a 525. En este caso, cuando ya supera los 500 miligramos, solamente usamos de 500 miligramos. Y como ya es un adolescente, es grande, puede deglutir, podríamos usar en vez de jarabe tabletas. Entonces compramos tabletas y le damos una tableta de 500 miligramos cada 12 horas, mañana y noche, por el tiempo de días que lo vea pertinente el médico que lo ha evaluado al paciente. Bueno, esta era la yapa, el último ejemplo. Incluso esto generalmente se utiliza en adultos, ¿no? Todo adulto 500 miligramos cada 12 horas, a menos que sea un adulto muy desnutrido, que su peso no supere los 35 kilos. En ese caso sí, pues tendríamos que hacer un cálculo más exacto y saber cuánto vamos a tener que darle del medicamento. Pero generalmente todo adulto se puede utilizar 500 miligramos cada 12 horas. Obviamente que hay excepciones en aquellas personas que sufren de enfermedad renal, hepática, que es un tema muy aparte, ¿no? Pero en estos casos en general les menciono esto. Bueno, muchas gracias. Este video ha sido interesante. La claritromicina, como les mencioné, es un antibiótico muy utilizado, muy similar a la citromicina, debido a que son del mismo grupo de antibióticos. Una muy buena opción en el caso del manejo de infecciones respiratorias. También aquellos pacientes que son alérgicos a la amoxicilina, también sería una muy buena opción de reemplazo. Muchas gracias a todos, suscríbanse y compártanlo. Hasta pronto.